Te doy la bienvenida a un nuevo video. Hablemos hoy de un plugin de la gente de Lunacy conocido con el nombre de Bean. Básicamente es un multi-efectos interactivo bastante particular con el cual podrás darle entonces ese toque distintivo a tu música a la hora de agregar efectos de los que ofrece claramente esta herramienta. Antes de meternos de lleno entonces a mirar a detalle partes constitutivas del mismo, vamos a empezar escuchándolo. Tengo como referencia un sonido de sinte, voy a reproducirlo sin el efecto para que escuches el sonido original como viene y luego voy a pasar algunos presets de algunas de las categorías que integra el mismo. Vas a escuchar el carácter que aporta y posterior a ello te explicaré partes constitutivas entonces de esta interesante herramienta para que claramente puedas sacarle el máximo rédito en tus proyectos musicales. A través del enlace que te voy a dejar en la descripción de este video podrás entonces hacerte con esta interesantísima herramienta. Por ahorita inicialmente deleitémonos escuchando entonces lo que ese plugin puede hacer por nuestra música. Y acabas de escuchar un poquito entonces lo que este plugin Bean puede agregar a tu música. Bastante particular realmente los resultados que tenemos en el mismo. Inicialmente voy a escalar su interfaz de usuario. Parte inferior derecha de la pantalla vamos a ir arrastrándolo hasta lograr la escala que necesitamos. Luego tenemos acceso a la lista de preset, parte central. Tenemos entonces categorías como puedes ver. Podemos agregar expansiones, claramente hay que comprarlas. Y desde acá enfrente aparecerán los distintos presets dentro de cada categoría. Los que más te gusten, marca el corazoncito como un favorito. Puedes desde aquí seleccionar a través de esas pestañas que quieres visualizar, si los presets simples, rítmicos, los expansivos, los texturizados, los brillantes, experimentales, simplemente es tocar la categoría y tendrás acceso a los mismos. Pudiste notar también que desde acá me desplazo entonces entre los distintos presets. Desde aquí puedo seleccionar preset de forma aleatoria y desde aquí puedo guardar preset. Ahora, ¿quieres generar preset de forma aleatoria? Lo puedes hacer desde acá. Una cosa es generar preset y otra cosa es elegir preset. Entonces desde aquí eliges preset de forma aleatoria de la lista que incluye el plugin dependiendo de la categoría en la que estás, pero desde aquí vas a generar nuevos presets de forma aleatoria, lo hará de forma inteligente el plugin por ti. Bastante interesante. Desde aquí aperturamos entonces el mapeo, el panel de mapeo desde las fuentes, los macros, el LFO como moduladores, por ejemplo. ¿Cuál será el objetivo? Por ejemplo, yo puedo elegir como la macro o el LF1, dando clic voy cambiando el LFO2 y elijo entonces el objetivo que yo quiero. Entonces desde acá simplemente entonces eliges el que tú quieras y puedes elegir la polaridad positiva, negativa, es decir, es la dirección básicamente o en ambos sentidos, y la intensidad con AMT. Desde aquí puedes eliminar entonces esa asignación y desde aquí puedes también hacer eliminación general de todo, ¿ok? Y tenemos aquí el control de mezcla para procesamiento paralelo, ganancia de salida general con el respectivo búmetro que indicará niveles como están y el piñón desde el cual accedemos a toda la configuración general del plugin. Puedes chequear actualizaciones, visualizar los famosos tooltips que son esos globitos con texto, la calidad gráfica de la pantalla puede ser baja, media o alta, claramente a mayor calidad
velocidad, mayor consumo de recursos en tu equipo, así que con término medio a veces funciona perfectamente. Al final lo que buscamos son buenos resultados auditivos más que visuales. El modo de operación de los knobs, hacer scrolling, está activo, puedes complementarlo con la tecla Shift o inhabilitarlo, al igual que controlar la dirección arriba y abajo, por ejemplo, o inhabilitarlo. Puedes visualizar tutoriales y contactar soporte y toda la información asociada a tu cuenta de usuario y claramente la versión en el momento de hacer esta revisión, por ejemplo. Luego nos encontramos con esta ventana. Voy a irme aquí para resetear al preset que viene por default para explicar desde cero entonces todo lo que podemos hacer con esta herramienta. Inicialmente vamos a quitar esos nodos, esos puntos, y nos quedamos entonces con esta línea de energía en la parte central. Esa sería la manera más simplista de iniciar a trabajar con esta herramienta, donde tú vas a empezar a crear tu cadena de efectos. Interesante porque Beam admite hasta 6 rutas de señal paralelas en cualquier punto del gráfico. Cuando pasamos el cursor entonces sobre esa señal, puedes ver cómo aparece allí inmediatamente un símbolo que nos permite dividir la señal. Si doy clic e enlazo, puedo dividir la señal, como podrás ver allí, en 2 rutas paralelas. Y el plugin en automático hará un ajuste de la ganancia de salida en cada ruta a medida que agreguemos nuevas rutas. Es decir, que puedes tener 5 o 6 rutas, y si son 6 rutas paralelas, el volumen será el mismo que si fuese una, ¿ok? Ahora, en el caso dado que, por ejemplo, voy a eliminar acá este punto, si yo doy clic al final de la ruta, entonces me sale aquí el Pad Mixer, en donde tengo acceso a los ajustes globales, en este caso la panorámica, y un limitador para controlar claramente esos niveles de salida. Pero si yo agregara, por ejemplo, vamos a agregar aquí otra ruta, y yo diera clic en cualquiera de los 2 extremos, puede ser izquierdo o derecho, voy a tener acceso en este caso a los 2 pads en el mezclador. Es decir, en la medida que agregue rutas, se van a ir anexando de forma automática al mixer para controlar panorámica, volumen, y colocarlos en solo en mute y jugar con la señal de la ruta global, en donde tengo acceso al limitador para controlar claramente esos picos exagerados que llegaran de pronto a presentarse. Hasta allí sencillo la manera de configurar entonces esa interesante herramienta. Ahora voy a eliminar entonces acá lo que tenemos y vamos a empezar desde cero. Vamos a empezar añadiendo nodos desde la parte inferior. Simplemente damos clic y se despliega esta ventana en donde puedo agregar, por ejemplo, granos. Básicamente lo arrastro, lo suelto, y lo que acabo de agregar es un nodo que es un efecto granular en tiempo real. Vamos a crear partículas con el mismo. ¿Y qué es lo que hace exactamente? ¿Cómo trabaja? Y esta sección de granos entonces lo manipulamos o configuramos a partir de 3 secciones, en donde damos clic y tenemos entonces para configurarlos desde la parte inferior, como puedes ver. Tenemos entonces toda la sección, en este caso se llama grano A. Damos clic aquí, accedemos a distintos presets que pueden servir como punto de partida, que son distintas cantidades de grano con distintos comportamientos físicos, distintos tipos de gravedad, como puedes ver, y comportamientos básicamente. Bastante interesante. Entonces eliges uno, que sería un punto de partida para entender la herramienta a partir de preset, pero también puedes configurar la velocidad desde acá. Puedes configurar el tamaño también de esos granos, simplemente girando. Ahora pueden estar desvinculados, pero si los vinculo estarían proporcionalmente ajustando entonces lo que sería la velocidad con respecto al tamaño de los granos. Esa velocidad la puedo sincronizar al tiempo del proyecto en el que esté trabajando, y con este parámetro que dice RAM, básicamente la abreviación de randomizer, podemos aumentar el valor porcentual de aleatorización en cuanto a velocidad asociada a esos granos, pero también asociado a la velocidad. Entonces puede generar movimientos aleatorios, velocidades aleatorios, que va a generar pues partículas de una manera bastante única realmente. Podemos cambiar la forma simplemente girando esta pequeña parilla. Tenemos entonces allí, puedes ver las distintas envolventes que van cambiando también la forma, en este caso de la generación de granos, y podemos manipular el pitch o tono, el cual vamos a percibir claramente en el audio que hacemos nosotros afectando con este plugin. Eso se va a hacer, los ajustes acá los hacemos en semitonos básicamente. ARP es un arpegiador, lo podemos manipular en octavas, como puedes ver. Los granos podemos hacer que suban o bajen consecutivamente en función de algunos patrones musicales comunes, pues a una velocidad determinada claramente por los parámetros asociados de velocidad y tamaño, ¿okay? Luego tenemos acá unos parámetros que se llaman Sprite, Width, Reverse y Detune. Con Sprite configuramos el desplazamiento de los granos en la posición. Con Width jugamos con la panorámica de forma aleatoria en el campo estéreo, y con Reverse hacemos que esos granos se muevan claramente en reversa, y Detune pues jugamos un poco con la afinación general de esos granos, ¿okay? De forma aleatoria. Todos esos son parámetros aleatorios. Luego tenemos acá para jugar con un delay, en donde podemos configurar claramente la longitud del mismo. Desde acá es más fácil hacer lo que es de la pantalla interactiva, y jugamos con el feedback básicamente para darle cola o movimiento
cierto eco a esos granos. Podemos trabajarlos sincronizados al tempo del proyecto, simplemente activando allí, como puedes ver, y podemos aplicar filtrado para cortar los graves con low cut filter o high cut filter, frecuencias altas. Puedes claramente inhabilitar el delay en un caso que no lo necesitas. Y el control de mezcla para procesamiento paralelo, intensificar la cantidad de delay que quieres aplicar. De hecho, allí lo puedes ver en esa rueda o ese halo que está alrededor de las partículas tipo átomo. Puedes ver allí entonces la intensidad del control de mezcla del delay, afectando en este caso esa generación de partículas que tenemos allí. Y con esta manito lo que hacemos es sincronizar el delay también al tempo del proyecto, ¿ok? Eso en cuanto a los granos. Voy a eliminarlos y voy de nuevo a darle clic a añadir nodo, y me voy a ir entonces ahorita al nodo espacial. Vamos a agregar este de acá. Básicamente actúa como una reverb convolutiva, mezcla entonces efectos de modulación, un oscilador de baja frecuencia, y viene compuesto por una librería bastante importante de impulsos para empezar a trabajar. Entonces simplemente tocamos y tenemos acceso aquí, como puedes ver, ya a los parámetros. En este caso, el primer impulso tipo se llama Elvis Plate. Damos clic y podemos acceder entonces a todo lo que es la librería de impulsos, donde tenemos acá para espacios pequeños, grandes, caóticos, en fin. Tú eliges, simplemente tocas, vas viendo cómo cambia entonces acá el impulso cargando la forma de onda que lo representa. Así de sencillo. Espacios pequeños, por ejemplo, tocas y allí lo tienes. Cierras, puedes configurar de forma manual entonces esta reverb convolutiva. Te desplazas entre los ajustes desde aquí. De forma aleatoria también puedes cargarlos, puedes deshacer los ajustes, podemos invertir entonces en este caso el impulso simplemente tirando desde las esquinas, y aparte de eso jugar con la longitud de la cola, en este caso la cola invertida, o del ataque, en este caso de la reverb convolutiva como tal. Con Stretch podemos resamplear entonces tanto la longitud como el tono del impulso, y tenemos pre-delay que no puede faltar, ajustado al tiempo del proyecto, pero puedes trabajarlo de forma libre también en valores de milisegundo, o puedes sincronizarlo directamente, anclarlo al tiempo de tu proyecto. Y tenemos esa sección que se llama Mix Motion, en donde tenemos para darle movimiento entonces a todos esos parámetros. Básicamente son como modulaciones, y tenemos un envolvente, ¿ok? Pero si doy clic aquí, puedo ampliar ese panel, y desde acá puedo personalizar ese envolvente. Simplemente hago clic, agrego puntos a la misma y puedo cambiar ya la envolvente como tal. Claramente esas herramientas que tenemos en este panel lateral nos permiten personalizar la curva que yo esté generando con esa herramienta. Puedo partir aquí o dividir, como puedes ver aquí, la rejilla. Aquí tengo 8, pero podría incrementarla o decrementarla en horizontal, pero también tengo aquí vertical. Y de aquí doy clic para generar de forma aleatoria distintos tipos de envolventes. Por acá tenemos para jugar entonces con la fase, con la aleatorización que podemos agregar, suavizado, bastante interesante, la velocidad de esa modulación y la profundidad o intensidad. Puedo de forma aleatoria desde aquí también generar, y el control de mezcla para procesamiento paralelo. Y desde acá también puedo darle un nombre al momento de personalizarlo y guardarlo, ¿ok? Dando clic en back, pues entonces simplemente regreso a este menú bastante interesante, donde tenemos distintos presets de modulación asociados a distintas envolventes. Como puedes ver, simplemente tocas, cargas la que necesites. En este caso estoy en esta que acabo de personalizar, pero podría darle clic acá, cierro acá, y ya tendría entonces aquí en el panel principal la que acabo de cargar. Así de sencillo es esto. Voy a cerrar acá y regreso a la ventana principal. Voy a cerrar entonces este módulo de reverb convolutiva. Y por último, añadiendo nodos, tenemos el filtro. Damos clic o lo arrastramos mejor al área central y allí estamos. Y ese es un filtro multimodal con 8 tipos de filtro distintos. Tenemos los típicos, claramente, paso abajo, paso alto. Simplemente tocas y aquí tienes acceso a la sección de filtro. Desde aquí puedes cambiar desde este menú emergente los típicos, ¿no? Tenemos peine, formantes, tipo notch, picos, low pass, high pass. Elige el que tú necesitas y claramente juega con la frecuencia de corte, el Q o ancho de banda, y si quieres que trabaje más estereofónico o menos estereofónico. Desde la ventana interactiva también puedes configurar claramente el filtro y el comportamiento del mismo. Así de sencillo es esto. Ahora, si damos clic acá, podemos acceder al primer oscilador de baja frecuencia, donde tenemos acceso claramente a parámetros como la velocidad, la intensidad. Podemos jugar con la fase, la randomización y el suavizado. También acceso al segundo oscilador y a la envolvente, donde tenemos para aplicar un low cut filter y un high cut filter, y tenemos para jugar con envolventes de ataque tiempo, la intensidad del efecto, la ganancia. Puedes vincularlos entonces a algunos controles. Por ejemplo, yo quiero vincular el oscilador número 1 de baja frecuencia, por ejemplo, al cutoff del filtro. Entonces simplemente doy clic, lo arrastro, lo suelto, se ilumina, lo suelto, y ya tengo allí, puedes ver aquí el número 1 de hecho,
vinculado básicamente. Entonces yo puedo configurar parámetros acá para modular mucho más el filtro, darle mayor movimiento y personalizar mucho más entonces el efecto de filtrado que yo logre con esta herramienta. De igual manera puedes hacerlo con el oscilador de la frecuencia 2, con las envolventes, y ahora no solamente lo vinculas a uno, puedo coger esto y vincularlo al Q también si quisiera, o si agregara, por ejemplo, añadiendo nodos, voy a agregar de nuevo la reverb convolutiva, ok, y me voy al oscilador número 1 y ahorita lo voy a vincular al parámetro, por ejemplo, al pre-delay en este caso, y juego con la intensidad, puedo parametrizar intensidad de su afectación y configurar de forma independiente el pre-delay en este caso. De esa manera puedo modular entonces con los osciladores y las envolventes los distintos efectos que puedo ir agregando entonces acá a este plugin Beam. Arrastro, voy agregando y módulo, en este caso envolventes, a este filtro. Bastante interesante. Ahora, si quieres utilizar un único control para manipular varios parámetros, tienes acceso a este macro. Simplemente girándolo lo configura la intensidad, pero para eso tienes que primero arrastrarlo y asignarlo, por ejemplo, al estéreo, pero también al Q y también al cutoff. Por darte un ejemplo, simplemente configuras el estéreo, configuras acá el Q, la frecuencia de corte, y desde aquí juegas con, puedes verlo en pantalla, la intensidad, y básicamente manipulas varios parámetros desde un único control que es multiasignable. Es decir, puedes asignarlo también acá a la reverb convolutiva, arrastras al control de mezcla y ya estás también manipulando entonces el mismo. Así de sencillo es esto. Y eso es en términos generales lo que puedes hacer con esta herramienta. Bastante flexible, bastante potente realmente. Escuchemos un poquito más entonces esta herramienta en acción. Pasémoslo sobre una línea vocal. Cómo podemos dar una línea vocal tradicional en algo realmente distinto. De hecho, voy a cargar preset para partes vocales y voy a inhabilitar el plugin por un momento. Escuchamos la línea limpia, luego activo el plugin y voy pasando preset para no hacer más larga esta revisión. Así que escuchemos Beam en acción. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. Y acabas de escuchar un poco entonces lo que Beam puede hacer por tu música. Usos creativos, ambientes espaciales, cortometrajes, música para videojuegos. Es una herramienta que viene como anillo al dedo. ¿Quieres hacerte con esta interesante herramienta? Te dejo enlace en la descripción. A través de ese enlace puedes adquirir Beam de Lunacy. Yo con esto cierro, esperando realmente que la información compartida te pueda ser de utilidad. Si así lo es, hombre, un like demuestra eso. Comenta este vídeo, deja tu feedback al respecto, qué te ha parecido esta increíble herramienta. Comparte este vídeo para que más gente conozca este tipo de herramientas realmente bastante útiles. Si no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora mismo, activa la campana para que te notifique de cada nuevo vídeo que vaya publicando y mantente aquí atento. Nos reencontramos próximamente en una nueva revisión. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.